O sea, por una parte es qué pasa con el dinero de los jubilados y por otra parte qué pasa con las sentencias. Entonces, bueno, es una dualidad en la cual el sector continúa desde hace mucho tiempo, en el hoy continúa golpeado. Eugenio Semino, gracias por haber venido. No, al contrario, un placer. Bueno, dos temas significativos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el dinero? Así es, que se entrelazan en una fuerte tensión entre legalidad y legitimidad, ¿no? Es decir, una enorme litigiosidad dentro del sistema, alrededor de 500.000 juicios, muchos con sentencia firme, no liquidada, con un nuevo proceso de liquidación de sentencia, después de litigar 8 o 10 años a veces el jubilado, y un sistema en términos de lo judicial totalmente colapsado, tal cual lo describen los propios jueces, que lleva a que la Corte tenga que intervenir y precisamente es uno de los temas que hoy está en discusión. Y obviamente en relación con esto tiene que ver con qué se hace con el dinero de los jubilados o del sistema, una de las grandes incógnitas que nos preocupó tanto durante la época de la privatización a algunos, que el dinero andaba por paraísos fiscales y demás, y ahora que afortunadamente desde el 2008 está en el ámbito de lo estatal, pero que aparecen comportamientos similares a aquellos que tenían las AFJP o los bancos en su momento. Y ahí está hoy circunscripto, creo que el problema de un sistema en términos de lo coyuntural. Hay otro plano que es el estructural, al cual el sistema político institucional también le está dando muy relativa importancia. Pero en términos de lo concreto, el año pasado llegó a conocimiento de la Corte un reclamo que se hubo hecho desde las defensorías en el 2008 y que básicamente está planteado como un tipo de acción de clase, donde se reclama que se hagan extensivos los efectos de los fallos ya emitidos por la Corte al resto de los jubilados que tienen derechos análogos a aquellos que reclamaron primariamente y que o están en juicio o que no llegaron a ese juicio, o que están en un reclamo administrativo. Esto hizo que la Corte generara un pedido de informe ANSES el año pasado. Ese pedido de informe fue respondido una parte por escrito y otra parte in voce por el director ejecutivo de ANSES, el licenciado Diego Bossio, en agosto de 2011. Bueno, en ese pedido de informes donde se planteaba cuántos juicios había, cuántos reclamos administrativos, cuánta plata había en el sistema, qué erogaciones tenía ANSES, qué inversiones hacía ANSES para mantener el poder adquisitivo de ese recurso. Concluyó en lo que fue el corolario de Diego Bossio, planteando que si se pagaban las sentencias o los reclamos de los jubilados, sobre todo aquellos de reajuste, el más conocido es el caso Badaro, el sistema entraría en colapso, los fondos se licuarían, los fondos de ANSES, y entraría en grave riesgo la economía argentina. En aquel momento el costo de pagar, el costo fiscal de pagar los casos Badaro, aquellos que estuvieran en juicio, aquellos que no lo estuvieran pero tenían el derecho, salía a 14.000 millones de pesos por año sin calcular el retroactivo o sin pagar el retroactivo. Llamó la atención y coincide temporalmente un nuevo pedido de informes de la Corte, realizado hace pocos días. Este año coincide temporalmente con un anuncio de un programa de vivienda social, al cual seguramente todos escribiremos como más que necesario en Argentina, donde se planteaba una financiación por parte de ANSES de ese programa con un costo de 20.000 millones de pesos por año. Se anunciaron 400.000 viviendas en un programa de 4 años, vale decir alrededor de 80.000 millones de pesos. Obviamente llamaba la atención
aquel informe del director ejecutivo diciendo que 14.000 millones en el 2011 ponían en riesgo al sistema, y hoy se está anunciando una erogación de 20.000 millones de pesos y se la plantea como un aporte saludable al sistema. La Corte, en este nuevo pedido de informes, bastante más extenso que el del año pasado, lo que está haciendo es generar una medida previa para poder dictar sentencia, que seguramente a partir de que se cumplan los 30 días que tiene ANSES para contestar el informe, emitirá esa sentencia. Sabemos que la Corte es muy moderada, es decir, y tiene buenos criterios jurídicos, así que esperemos que sea lo más equitativo posible. Ahora, ¿cómo se entiende, no? Esto que para un tema no hay dinero, o para una acción no hay dinero y para otra acción sí hay dinero, ¿no? Castigando más al sector, porque sí. Esto es fácil, es una cuenta muy fácil. Sí, sí, inclusive en el anuncio se plantearon algunas cosas inclusive contradictorias, ¿no? Porque primero se anunciaron 400.000 viviendas, así lo hizo el viceministro de Economía y la propia Presidenta de la Nación, que esto, como decía anteriormente, es un costo fiscal de 80.000 millones de pesos, pero de ser así, se excedería el propio cupo que tiene permitido ANSES respecto a la inversión de su fondo, que es del 20%. El 20% del fondo, suponiendo que no haya nada invertido a la fecha, es 40.000 millones de pesos, porque el fondo es de 200.000 millones de pesos. Claro, claro. Ahora, después aparece una rectificación de hecho, es decir, no explicitada, en la página de ANSES, donde se habla de 100.000 viviendas, ahí estaríamos en 20.000 millones de pesos, y después más concretamente se habla para este año 15.000 viviendas. Así que hay una serie de cuestiones a aclarar, por lo menos. El otro gran tema tiene que ver con la tasa subsidiada. Se habla de una tasa entre un 2 y un 14%. Hay que ver quién paga el subsidio, porque si el subsidio lo paga el propio fondo, lo que hacemos es licuar el capital que se está invirtiendo. Exactamente. Si viene del presupuesto nacional sería otra cuestión, pero no está aclarado, ¿no? Es decir, más allá de declaraciones de un funcionario, de otro, a veces contradictorias entre sí, porque es cierto que el fondo, en términos de su reglamentación interna, permite financiar emprendimientos productivos que dinamicen el desarrollo económico. Ahora, esto que se plantea con el efecto multiplicador que tiene la construcción dentro de una economía, en realidad no es diverso a que si ese dinero le ingresa al jubilado, la dinamice el propio jubilado esa economía, porque el jubilado no consume en Miami, consume en el mercado interno. Por lo cual, esto genera trabajo, genera aportes, contribuciones e impuestos. Y en relación con esto y esta cuestión que por otra parte es muy maniquea, porque el actual jubilado está sufriendo una merma en lo que corresponde a su derecho, es decir, se ratifica algo que también es un derecho esto, ¿no? Exactamente, sí, sin lugar a dudas. Inclusive hasta cuestiones con detalles no tratados. El propio plan de vivienda está pensado para personas de 18 a 65 años, ¿no? Es decir, lo financian los mayores de 65, pero lo gozan los menores de 65. Pero digo, más allá de estas cuestiones y de las dificultades que también tiene el jubilado en términos de vivienda, que es muy grave, lo que hay que tener en cuenta es que hoy el sistema, se haga el plan, no se haga, no es viable hacia el futuro si no se hacen dos cuestiones primordiales. Primero, llevar a los actuales jubilados a línea de flotación. Y segundo, hacer un cambio estructural que asuma las realidades de una nueva sociedad y una nueva economía en el mundo. Es decir, a lo que estamos asistiendo es
el cambio del paradigma de la seguridad social instalado en la posguerra, que se basaba en un capitalismo de pleno empleo y en pirámides poblacionales jóvenes. Esto no existe más. No. Y a partir de eso, hoy lo que encontramos, y se ve muy claramente en Argentina, que la seguridad social, la mitad de esa seguridad social, es financiada por impuestos. Y fíjese qué particularidad. Participan en esa financiación, en ese 50%, ganancias en pequeña proporción, patrimonio en pequeña proporción, cigarrillos, hidrocarburos, todos estos cuatro en pequeña proporción. El gran aporte lo hace el IVA. Ergo nos encontramos en esta cuestión paradojal de los pobres. El IVA sabemos que es el impuesto más regresivo, que más afecta a los pobres. Vemos a los pobres financiando a los pobres jubilados. Esto requiere una pronta reformulación. ¿Por qué? Porque si no, no es sustentable. Es decir, estamos haciendo una estructura con pies de barro. Objetivamente tenemos que ver cómo reformular esto, ¿no? Eugenio, por una parte, bueno, está esto planteado. Digo, solución, bueno, usted más o menos estuvo presentando. Digo, pero hay ganas de cambiar, ¿se los escucha por lo pronto? Bueno, las pruebas al canto, no se escucha al sector, no se escucha a quienes opinamos de algún expertise técnico o de la condición de trabajar con la demanda cotidiana del sector, y parece que el sistema político institucional está inerme frente a esto, ¿no? Es decir, inclusive cuando esboza alguna crítica o algún planteo aparece como raquítico, como poco sustancial. Hay una situación que la describen los propios números del sistema hoy. La jubilación media en Argentina son 2.000 pesos, 2.015 pesos exactamente. Y el salario del trabajador activo medio es de 5.000 pesos. Vale decir que un beneficio hoy está en el 40% de un salario. De un salario elemental para cubrir las necesidades básicas. Sí, hiperbásico, diríamos. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, partiendo de esto, si no decidimos hacer algo, si no decidimos generar formas de financiación nuevas, yo creo que hay un gran silencio del sistema político en general, oficialismo, oposición, oposición, oficialismo, porque esto implica reformular la estructura fiscal en Argentina. Es decir, implica, para hacer la tortilla, romper algunos huevos, como se decía a mediados del siglo pasado. Implica ver qué pasa con la renta financiera y qué imposición va a tener, qué pasa con los capitales, es decir, cómo se disminuye la presión del IVA, de los impuestos más regresivos, y cómo las cargas sobre patrimonio, ganancias en general y no de los trabajadores, que esta es otra iatrogenia del sistema. Es decir, el sueldo no es una ganancia, no es una renta. No, por supuesto. Entonces, digo, si no se reformula eso, vamos a estar en dificultades. En términos de lo posible hoy y con lo que hay dentro del fondo de garantía, lo que se puede hacer es pagar lo que ha ordenado los fallos de la Corte Suprema, y con esto hay una recomposición objetiva del haber dentro del sistema de casi el 90% de los jubilados. Esto lo que nos daría es un respiro a los actuales jubilados, no garantizaría el futuro inmediato. Terrible, ¿eh? Y más que estamos hablando de papeles que van y que vienen, ¿no? Así es, cuando uno esto lo traduce en personas... Exactamente, ese es el tema, ¿no? Nosotros que estamos teñidos por la demanda diaria, atendemos 300, 400 abuelos por día, vemos descarnadamente lo que pasa. Una canasta, nosotros elaboramos una canasta del jubilado muy elemental, elementabilísima. Cada 6 meses, la última medición del mes de mayo nos dio 3.500 pesos. El 80% están ganando 1.600. Vale decir, aún juntando dos beneficios,
No llega de una jubilación y pensión, no se llega a una línea de flotación. Estamos hablando de 5 millones de personas, por otra parte, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Tiene una gran incidencia sobre el esquema social. Y que aportaron. Que aportaron, y el hecho de haber aportado le da el carácter al haber jubilatorio de un sueldo diferido, por lo cual, es decir, no se les estaría dando nada nuevo a lo que ya pusieron. Claro, terrible. Eugenio Cimino, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Pausa. La Municipalidad de Ezeiza recuerda que cuando usted abona las tasas municipales, contribuye a la buena prestación de todos los servicios.